Entramos en el segmento de análisis político. Nos acompaña en esta mañana María José Hoffman, vicepresidenta de la UDI, encargada del Comité Electoral del partido. ¿Cómo estás, María José? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Y estamos también con Natalia Pidientili, directora de Asuntos Públicos de Feedback X, presidenta del PPD. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien. Bienvenida. Buen día. ¿Aspiración parlamentaria alguna de ustedes para que lo dejemos en claro? Yo levanto el dedo. ¿Sigues con la idea Sí. de ser senadora por Valparaíso? En mi región, exactamente, sí. El año pasado tuve un buen desempeño, no gané en la gobernación, pero además fui parlamentaria 3 veces por allá, así que por supuesto que vamos a ir a dar esa pelea este año también. Natalia. No, yo hoy día miro la política desde el análisis, lo paso mucho mejor, sufro bastante menos, así que es un buen momento. ¿Para qué? Oye, entremos en las definiciones de cara a la presidencial. Este miércoles empieza la franja televisiva para las primarias del 29 de junio y hay encuestas que están inquietando a algunos, ¿cierto? Sobre todo en el oficialismo con Janet Jara. ¿Qué pasa, según la última CADEM, a Carolina Toá, y en la oposición con la situación de José Antonio Kast, que supera en esta CADEM a Evelyn Matei? Empecemos con usted, María José. El senador Manuel José Osandón decía que las descalificaciones y las declaraciones altisonantes no ayudan, porque Evelyn Matei mandó a callar a la vocera, y que hay que pensar en una reestructuración del comando. Mira, yo creo que ir primera siempre es difícil. Evelyn Matei ya lleva números bastante consolidados en los últimos tiempos, en los últimos años, diría yo. Y tiene un desafío muy importante, que es mantener y seguir creciendo. Hay distintos análisis, hemos visto solo una encuesta donde ha sido superada en un solo atributo, pero efectivamente uno tiene que hacer, las encuestas van y vienen, y uno tiene que tener no solo humildad, sino que el suficiente pragmatismo para poder analizar qué es lo que está pasando. Puede ser, por una parte, que esté José Antonio Kast capitalizando la baja de Kaiser, puede ser un elemento. Puede ser también que haya que hacer reajustes internos y hay que eso también evaluarlo en su justa medida. Yo al menos veo que el comando está tomando ya un orden, lo veo con más fuerza, lo veo bien, pero sin duda que siempre se puede revisar dónde están los ajustes que se pueden hacer. O sea, hay distintas interpretaciones. ¿Y fue un error la declaración de Matei sobre la vocera? Lo que pasa es que yo creo que, mira, yo no lo veo como un error. ¿O es bueno de repente levantar el tono? A mí me parece que después de los insistentes ataques durante semanas y semanas, y eso también es un símbolo, es un signo de qué es lo que está pasando. Tú podrás decir, las encuestas dicen una cosa, pero también ¿a quién ataca el gobierno? ¿A quién permanentemente salen 2 o 3 ministros a la semana? ¿A quién le contesta todas las semanas la ministra vocera? Eso también es una señal de a quién le tienen miedo. No es a los otros 2 candidatos, es precisamente a Evelyn Matei. Por lo tanto, aquí hay que tener la suficiente capacidad de ver lo que está pasando, pero yo creo que además ella sigue teniendo los atributos necesarios para poder ganar en primera vuelta y en segunda vuelta también. ¿Cómo lo ves, Natalia? Bueno, yo creo que no es porque hoy día quienes estamos hoy día conversando hayamos tenido una baja en los candidatos que preferimos, pero creo que hoy día es una fotografía que puede ser que efectivamente Kaiser, como está bajando, le pase votos a Kast. Y creo que en el caso del oficialismo también se está poniendo entretenida la disputa. Y creo que eso es lo que marca un poco las encuestas, porque hasta hace unas 2 semanas el fair play, que a mí me parece bien, pero estaba muy plana y no había mucha diferenciación. Hoy día que hay más diferenciación, empieza a moverse un poco el termómetro. Y eso a mí me parece bien. Si finalmente tú puedes trabajar con otros con los cuales tienes puntos de vista coincidentes, pero tienes diferencias. Y esas diferencias hay que marcarlas. Quizá hay que ajustarse mejor en el tono de cómo se marcan esas diferencias. Pero a mí me parece bien. ¿Y te parece que el tono no ha sido el adecuado en algunos momentos? Yo creo que el tono, sobre todo en discusiones complejas, no sé si no ha sido el adecuado, pero creo que hay veces en que hay que hacerse preguntas y hay que tener mejor receptividad con esas preguntas. Por ejemplo, lo que tú hablabas con la diputada hace un ratito, Gael Yoman, sobre el tema de Óscar Landerreche. Él no es parte del comando de Carolina Toá y tiene una legítima pregunta. Yo, en vez de hacer tanto enojo por un planteamiento que puede ser a lo mejor, no sé, muy espontáneo, yo me preguntaría por qué hay alguien que legítimamente tiene esas dudas respecto a un sector.
y tratar de responderlas. Bueno, pero hoy si día... vamos a irnos en contra de quien tiene legítimas interrogantes, estamos en un problema. Hay que disipar las dudas. Pablo Ortúzar, que es el investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad del IES, se pregunta hoy día en una carta al Mercurio, un poco en defensa de Landerreche, ¿cierto? ¿Cuánto valdría políticamente y qué futuro podría tener una coalición sostenida en falsificaciones y omisiones? Por el tema de la violencia y el Frente Amplio, especialmente en un país cansado de abusos y mentiras. ¿No les convendría mejor a las izquierdas tener esa conversación tan incómoda como ineludible en vez de dispararle al mensajero? O sea, yo creo que esta elección, más allá de que los últimos años hemos estado digamos, en la interacción entre gobierno y oposición, se juega en la coherencia que las personas vean que tienen quienes están queriendo gobernar. Y para darle coherencia a algo, para que tú le des coherencia o credibilidad a algo, no es que no tengas dudas, es que las tienes que disipar. Y a mí me parece que una de las cosas que no termina de cuajar es cómo, independientemente de quién gane la primaria del oficialismo, el resto de las fuerzas va a trabajar por eso, cómo van a establecer mínimos de gobernabilidad, qué cosas en la agenda van a dejar afuera, porque hemos visto los últimos gobiernos que la peor astilla ha sido la del mismo palo. O sea, la peor oposición ha sido en los propios. Entonces, uno tiene que ofrecer gobernabilidad y para eso tiene que ponerse de acuerdo en hasta qué cosas va a avanzar y cuáles definitivamente va a dejar no olvidadas, sino guardadas. Y creo que eso es algo que Landerreche, con su pregunta, activó una conversación que yo siento que no está completamente declarada ante la ciudadanía. Claro, lo que pregunta Landerreche es si este gobierno se convierte en oposición, si va a convertir o no al país en un maldito infierno en caso de ganar la derecha. ¿Qué te parecen las declaraciones? Yo creo que las declaraciones son correctas en términos de acercar a Carolina Toá hacia donde está la mayoría de los chilenos, que hoy día es evidentemente crítica al gobierno. Y en esto, bueno, desde el respeto de la diferencia, ella va a tener que tomar una decisión si quiere ser la continuidad del gobierno o si quiere ser algo distinto. Aquí a nadie le puede caber ni una duda que cuando ella entra al gobierno, el socialismo democrático entra al gobierno, lo hace desde la moderación, desde la gobernabilidad, desde la historia de la concertación. Entonces, esta encrucijada que plantea Landerreche, que puede ser analizada y vista y útil para los dos sectores, tanto para la oposición como para naturalmente para la izquierda, puede demostrar que puede ser, ella va a tener que tomar esta decisión en términos de o se genera la fractura definitiva en la izquierda y eso tiene implicancias también con mi sector, digamos, con quienes somos oposición, porque ¿qué va a hacer Landerreche si gana Jara la próxima primaria? ¿Va a estar con Jara o va a estar eventualmente con Evelyn Matei? En blanco, no. Ya dijo que no, entonces tiene implicancias también sobre la campaña eventualmente de Evelyn Matei. Pero en este sentido, a mí me parece que lo que él plantea es una pregunta que puede generar una fractura al interior de la primaria hoy día de la izquierda, porque lo que más ha buscado el presidente es la unidad. Y precisamente no es lo que estamos viendo. Está bien que sea competitiva, pero no es la unidad. Es donde más han remarcado hoy las diferencias y aparentemente está todo abierto. Mi impresión es que va a ganar Carolina Toá, pero este tipo de cosas al final lo que hacen es que movilizan. Las primarias son súper complejas de ver. Si fuera una elección obligatoria, mayoritaria, no tengo dudas de que ganaría Carolina Toá. Pero en una primaria donde al final van solamente los que están movilizados, bueno, la verdad es que te deja bastantes dudas sobre el resultado. En los datos de la última encuesta Criteria se hace una proyección de la segunda vuelta. Si la elección, o sea, ¿quién pasaría a segunda vuelta? Si la elección presidencial fuera este domingo, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votaría? Y Carolina Toá sale tercera. Y antes sale Evelyn Matei con 25 y José Antonio Kast con 23. ¿No habría candidato del oficialismo en la segunda vuelta según esto? ¿Qué tan entretenida puede estar una primaria que no asegure un candidato en la segunda vuelta? A ver, ¿qué vamos a hacer, caramba? Yo creo que esto hay que verlo como dice la canción, pasito a pasito, en el sentido de despejemos quién es el candidato al oficialismo, pero resolvamos, porque no es solo que nombres, resolvamos los mínimos de gobernabilidad, cuál es nuestro proyecto, qué cosas tienen énfasis, cómo resolvemos las controversias, porque lo que no puede pasar es que tengamos el día de mañana un presidente o presidenta que vela por la seguridad y que los propios le voten en contra de los proyectos. O sea, eso no puede volver a repetirse, eso es lo que te quita coherencia, eso es lo primero. Pero lo segundo, creo que
me pasa algo que creo que las encuestas no están logrando abordar en la complejidad. Hoy día vamos a tener 13 millones de personas que van a votar. Todas las encuestas señalan que las personas quieren, no sé si moderación, pero al menos quieren que las cosas vayan de manera incremental, paulatinamente, con orden, etcétera. Y vemos que esta semana quienes están punteando son más bien los candidatos que no representan eso, por el lado de la derecha y de la izquierda. Por lo tanto, yo creo que tiene que ver con distintos estados de ánimo. Pero yo creo que en la sumatoria, en la proyección general, lo que deberíamos tener acá es un candidato de oposición pasando a segunda vuelta y quien gana la primaria del oficialismo también. Y sobre lo que planteaba María José, la pregunta de fondo de la continuidad de la coalición, que es una coalición que no tiene nombre, o la necesidad de reconstituir o de reconstruir a la concertación, que es lo que plantea Landerreche. ¿Dónde te sitúas tú? Porque como presidenta del PPD, frente a una elección, tú dijiste no podemos ir con el Frente Amplio y el PC. Mira, yo creo que no fue, digamos, exitosa esa estrategia, pero fue una declaración de principio. Exactamente. A ver, yo creo que reeditar la concertación como lo conocimos no es posible. Y no es posible no porque no estén los mismos partidos, sino porque hoy día tenemos otro Chile, otro sistema electoral. Recordemos que también la concertación, su base y la capacidad de unirse tenía que ver con que teníamos un sistema electoral binominal. Entonces, creo que hay que reeditar una alianza de fuerzas de centro izquierda y izquierda, sin duda. Eso me parece razonable. Si a mí lo que me complica es que estas fuerzas no tengan una declaración de principio, de cómo resuelven controversia, de cómo se generan las lealtades. Porque yo puedo decir, yo voy contigo, pero cuando tu proyecto de ley no me gusta, te voto en contra. Entonces, creo que esas son las cosas que no se han afinado y esas son las cosas que se ha eludido conversar porque saca chispa, porque va a tener problemas, pero yo creo que es la única manera de dar ciertos mínimos de tranquilidad respecto de quien gane va a poder ejercer el proyecto político por el cual ganó. Oye, hablemos de lo que decíamos en titulares, la situación de Claudio Rego y la posibilidad de que Chile Vamos se sume a esta solicitud de inhabilidad o de suspensión del gobernador metropolitano por eventual financiamiento irregular o cruzado de su reelección. ¿Tú crees que hay que apoyar una presentación de este tipo? Sí, totalmente. No tengo ninguna duda de que nuestros consejeros regionales se van a sumar, al menos hablo por los de la UDI, porque me ha tocado conversar con Álvaro Belolio, que es nuestro jefe de campaña, de bancada, digamos, de los CORE. Y sí, están en conversaciones, hay que resolverlo precisamente en esta cultura de coalición que habla Natalia, pero efectivamente yo creo que la situación es grave, que hay que investigarla y creo que vale la pena revisarla. O sea, es bastante curioso que a estas alturas reciba cursos de capacitación que parecen tan básicos y yo creo que es mejor despejar, investigar y dejar a la ciudadanía tranquila con esta duda que se ha instalado. ¿Cómo lo ves, Natalia? Yo creo que investigar siempre está bien. En los tiempos en que estamos no hay que dejar nada en la opacidad. Ahora, a mí me gustaría más que se plantee de manera distinta. Vamos a investigar a ver qué resulta de esto, a plantear, vamos a investigar porque el derrotero es sacar al gobernador Orrego. Veamos qué aparece, confiemos en los procesos y, por cierto, yo creo que nadie en los tiempos que corren puede tener una voz negativa respecto de investigar acciones que tienen que ver con bienes públicos. Y a propósito de eso, uno pensaría que los flancos que se han abierto con el caso Procultura para el gobierno del Frente Amplio y con las licencias médicas, que es una cuestión estructural, o sea, no sería justo achacárselo solamente a este gobierno, pero le pasó a este gobierno el informe de la Contraloría, golpean directamente al candidato del Frente Amplio, Gonzalo Inter, que coincidentemente está un poco más rezagado, pero podría eventualmente golpear a todo el oficialismo y hacer más viable la posibilidad de que ninguno pase a segunda vuelta, ¿o no? Yo creo que el tema de las licencias, ayer escuchaba al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que decía algo que me pareció súper decidor respecto del contexto en el que estamos. Decía, probablemente este es un tema que le saltó al gobierno porque está la Contralora, etcétera. Pero dice, yo no puedo no pensar que entre los 25.000 debe haber algún militante UDI o PPD o RN, etcétera. Y frente a eso no me puedo restar de, digamos, criticar esto y de plantearme con la dureza que nos estamos planteando. Y yo creo que aquí no podemos evitar que alguien cercano a nosotros políticamente esté en esto, por cierto que no. El tema es cómo lo enfrentamos y creo que en eso
ha habido una mirada bien transversal respecto de hacerlo bien, de zanjar esto, de sacar a las 25.000 personas. Por lo tanto, yo no tengo tan claro qué costo implica esto para una primaria oficialista. O sea, creo que hoy día la primaria oficialista está en duda de pasar a segunda vuelta por una serie de cosas que tienen que ver con ser gobierno, con las pasadas de cuenta, los errores del gobierno, pero no creo que esto marque un derrotero. No, pero yo quiero hacer una salvedad. Efectivamente pueden haber distintas personas, pero quien está gobernando hoy día no puede no hacer ningún comentario en la cuenta pública de un caso tan vergonzoso y tan duro para el país. Porque si bien podemos estar de acuerdo que pueden salpicarle a todos, más allá de que puedan haber más de un sector político, el caso Convenios es distinto, es una situación bastante más grave, focalizada en el Frente Amplio. Entonces, uno esperaría que en la cuenta pública el presidente tomara el liderazgo, tomara las riendas del tema, dijera algo sobre esto, sobre cómo lo vamos a enfrentar en este espíritu de verlo como un problema para Chile y no como solo un problema para el gobierno. Entonces, yo sí eché de menos un pronunciamiento más claro, no solo en la cuenta pública, sino que el liderazgo del presidente. Yo entiendo que le puede incomodar porque está su cuñada, entiendo que le puede incomodar el caso Convenio porque está su origen político también ahí, pero el silencio del presidente a mí sí me incomoda y me molesta. Me parece que más allá de que pueda tener o no efectos, creo que puede tener efectos puntualmente, sí, en la candidatura del candidato Winter, porque efectivamente estamos hablando desde la casa. Yo esperaría esa estatura que dice Natalia en ver algo como lo que planteó el presidente de la UDI, pero resolverlo de verdad. Tú no te puedes quedar en mute en la cuenta pública con situaciones tan graves que afectan al país, que pueden ser efectivamente bastante más transversales de lo que uno cree. Hago la distinción en el caso Convenio, pero a mí la verdad es que me generó mucho rechazo no ver ni un pronunciamiento sobre un tema tan grave que hoy día nos corroe como sociedad y que tenemos que hacernos cargo. Estamos con María José Hoffman y Natalia Piergentili en el segmento de análisis político. En este lunes vamos a tener temporal esta semana, ojo. Sí. Vamos a estar ahí atentos a una pauta, además del delegado presidencial, precisamente anticipando esto. Hoy día preemergencia y en pocos días más temporal. Pausa y ya volvemos a los temas políticos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. El hidrógeno verde es la gran promesa de la última década en Chile. Chile tiene una condición única. Tiene el mejor recurso renovable para la generación de hidrógeno verde. Un combustible clave para la transición energética del mundo, pero una gran oportunidad para el desarrollo de Chile. Tiene que ver con la disminución de emisiones globales. De trabajo, estamos hablando de decenas de miles. Sin embargo, ¿seremos capaces de llegar a tiempo? Creo que también hay que recalibrar las expectativas que estaban declaradas en la estrategia nacional. Aún puede quedar un poco en incertidumbre debido a la falta de un mercado concreto. ¿Cuál es el tamaño real de la industria para nuestro país? Esto y más en el nuevo especial de energía de Futuro 360 sobre hidrógeno verde. Pronto, Hidrógeno Verde, por CNN Chile y todas nuestras plataformas. Un especial de Futuro 360. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. De regreso en Voces del Poder, hoy nos acompaña Natalia Piergentili y María José Hoffman y estamos anticipando el escenario electoral porque además de elecciones presidenciales hay elecciones parlamentarias y allí parece que la elección la sacamos todos, es donde se juega realmente el partido. Y por eso la pregunta por listas unitarias o 2 listas o 3 listas cobra relevancia, ¿cierto? En el caso de la oposición no hay ninguna posibilidad a estas alturas de ir todos juntos, ¿cierto? ¿Cómo va esa negociación y qué es lo que se está definiendo ahora? ¿Quién va a ir en cada lugar o eventualmente puede haber omisión en favor de republicano?
Mira, yo igual siempre creo que es bueno decirlo porque creo que nos pegamos una pequeña farra en no haber sido capaces de ir a primarias juntos y haber llegado unidos en primera vuelta a derrotar a la izquierda, y en esto los portazos de Kast y Kaiser, bueno, mira, ya fue, pero creo que siempre es bueno decirlo que a quienes hemos tenido un espíritu unitario. En la elección parlamentaria, bueno, es distinto, habría sido también muy atractivo e interesante tener una sola lista. Había un estudio de Ann Holster que decía que teníamos más de 80 parlamentarios, es una mayoría impresionante, pero también por otro lado es bastante atractivo tener desplegado a muchos candidatos en terreno, y yo creo que vamos a terminar yendo, bueno, en dos listas, por un lado republicanos, libertarios y el Partido Social Cristiano, y nosotros como Chile Vamos. Sí, están habiendo conversaciones que no puedo ventilar, pero es importante quizás revisar, echar una mirada en aquellas circunscripciones más binominales, donde es bueno tener alguna conversación. No tenemos ningún acuerdo, no hay nada que contar, pero sí darle la tranquilidad a los auditores de que efectivamente estamos haciendo un esfuerzo por tener ese espíritu unitario. Y nosotros, además, desde la UDI, y a mí me toca estar un poco a cargo del tema, seguimos promoviendo, yo muy interesada de que entren nuevos liderazgos. Con esto no me refiero solamente a gente joven, sino que personas que sean capaces de defender nuestras ideas, de que sean dialogantes, de que tengan ese sello tan importante. ¿Por qué? Porque nos parece súper relevante darle a Evelyn Matei esa mayoría parlamentaria que no tuvo el presidente Piñera, que fue imposible gobernar con una oposición a veces tan antipatriótica como ocurrió en los gobiernos del presidente Piñera, a diferencia de lo que ha tenido el presidente Boric, y por lo tanto la parlamentaria, incluso pase lo que pase con la presidencial, toma también un cariz distinto, y bueno, yo espero también poder hacer lo propio en la quinta región y lograr tener 3 senadores de derecha, de oposición, que espero que no sean de oposición, en el próximo gobierno, si Dios quiere, de Evelyn Matei. Este gobierno llegó con un relato falso, dijo Manuel José Sandón. Ellos eran la nueva política, perdonaban el CAE, no había amigos, no había corrupción. Todo lo que no han hecho. Y dijo también que han sido mejor oposición que la anterior, y que la derecha ha dejado gobernar a este gobierno, a diferencia de lo que él opina hizo el actual gobierno con el presidente Sebastián Piñera. Yo comparto las declaraciones del senador Sandón. La verdad es que es cosa de ver los resultados, el apoyo que ha tenido el gobierno en materia de seguridad, donde muchos de los proyectos emblemáticos que en el pasado ministros y el propio presidente Boric rechazaron, hoy día salieron con nuestros votos, incluso con los votos en contra de la izquierda más radical, no así el socialismo democrático. Pero ha sido un espíritu, bueno, podría haber sido siempre mucho más. Y eso yo creo que siempre hay que ponerlo en valor, pero efectivamente yo comparto esas declaraciones, es parte del patriotismo que tienen que tener necesariamente las oposiciones, y espero también, porque como uno aspira a gobernar, yo creo que al final, yo espero que la prueba de fuego que va a tener el presidente Boric es si es capaz de sostener estos cambios que ha tenido, que para algunos son volteretas, que para algunos son cambios profundos, pero es ver si esos cambios que él tuvo en sus votaciones y en sus posiciones internacionales, en economía, en crecimiento, etcétera, es capaz de sostenerla cuando salga del gobierno. Ahí va a venir la verdadera prueba de fuego, pero nosotros esperamos gobernar y esperamos contar con esa convicción, digamos, que esté instalada en la izquierda como la ha demostrado en este gobierno. Natalia. Mira, yo creo que, a ver, efectivamente esta oposición ha sido más dialogante de lo que tuvo el expresidente Sebastián Piñera, sin duda. O sea, hoy día se han sacado proyectos adelante que en su minuto estuvieron en la agenda pública y que fueron rechazados y hoy día validados. Y creo que esta es una, digamos, una respuesta a entender que cuando a ti te eligen, aunque seas oposición, no te eligen para que te opongas a lo que plantea un gobierno, te eligen para que tú seas capaz de dialogar y poner ahí ciertos énfasis, espacios, digamos, que le importan a tu sector. Y creo también que por eso es tan importante que la ciudadanía no olvide que durante este gobierno, donde estuvieron mayoritariamente centrados los acuerdos, fue en Chile Vamos y en el socialismo democrático. O sea, cuando hoy día a las personas de 82 años les llegue su PGU a 250, eso no lo hizo ni republicano, y si hubiera sido por la extrema izquierda probablemente tampoco, porque querían otro ideal de reforma de pensiones. ¿Es la que queríamos todos? Probablemente no, pero es la que nos permite decir con orgullo que hay personas que van a tener mejor pensión, que es lo que nos tiene que importar. Entonces, yo creo que ese foco
es donde está la política que a la ciudadanía le convoca, y yo creo que es ahí donde tenemos que pensar cómo se sigue adelante en la construcción de coaliciones relevando este aspecto. O sea, lista única. Jaime Mulet tomó distancia de eso, dijo que no estamos para reglines contra la lista parlamentaria única del oficialismo, que las impulsan estas listas únicas los partidos más grandes. 3 partidos de 8, dice. La verdad, yo en términos electorales no voy a opinar, no estoy en la interna de los partidos para tener una voz oficial respecto al tema. Pero sí te puedo decir que sea 1 o 2 listas, lo importante es que ojalá, si es una, las personas tengan claro cómo esa diversidad se va a comportar cuando esté en el Parlamento. Porque en el fondo, si tú le dices a alguien, mire, vote por este candidato PC o PS, da lo mismo porque vamos a lista única, él nos representa a todos, dar la tranquilidad que esa persona se va a comportar de cierta manera a la hora de votar proyectos estratégicos. Eso es lo que importa. Y yo creo, volviendo al inicio, a las preguntas que hacía Landerreche, estas son las cosas sobre las cuales hay que declarar posición, porque si no quedan demasiadas interrogantes y se diluye la importancia sustantiva de 1 o 2 listas. Esto no es armar el ábaco, ni el Lego, ni poner las piezas para que sumen más. Aquí hay que generar capital político y mayorías políticas y sociales, y eso no solo se hace armando listas, se hace declarando cómo se va a comportar políticamente los sectores que conforman esas listas. Ya, ¿y qué discusión qué debieran sincerar cuando tú dices que la coalición debiera tener conversaciones a propósito de lo de Landerreche? ¿El tema de la violencia en el estallido? No, yo creo... ¿Crees que no ha sido suficiente? El presidente en su primer año, ¿te acuerdas cuando fue el aniversario, llegó el 18 de octubre? Hizo una especie de reconocimiento, autocrítica. ¿No es suficiente? ¿Hay que hablar de este tema incómodo e ineludible, como dice Pablo Ortúzar? No, yo creo que lo que hay que hablar no es a lo mejor puntualmente de la violencia, es cuál va a ser la postura, tanto si eres gobierno como si eres oposición, respecto a temas claves como violencia, seguridad, crecimiento, etcétera. Y sobre eso... construir ciertos mínimos. Yo no le voy a pedir el día de mañana por ejemplo, la discusión sobre el litio. Uno sabe cuál es la postura del PC, pero finalmente se dio a un acuerdo transversal respecto de la idea de que eso contribuía al desarrollo del país. Entonces, en el fondo es dar la tranquilidad, que pueden haber muchas formas que yo tengo para mirar la sociedad y que quiero imponerlas en la política, pero que probablemente, como estoy trabajando con otros, voy a tener que priorizar otras materias y voy a tener que, en el fondo, avanzar, no en la medida de lo posible, pero sí en la posibilidad de la negociación que tengo. Bueno, ¿algún comentario final sobre esto, María José? Yo la verdad es que solo sé que es un lunes donde han pasado varias cosas y darle energía al elector. Yo sé que Natalia está en su primaria, nosotros estamos tratando de comenzar un despliegue importante con Evelyn Matei, donde vamos a demostrar esa fuerza territorial. Y con Matei. Con Evelyn y con Matei. A mí me gustan las dos, así que creo que la virtuosidad está en la combinación. Pero también en el fondo contarles que estamos con un despliegue importante. Nosotros es una candidata que tiene una fuerte fuerza territorial, con 60 parlamentarios, 6 gobernadores, 120 alcaldes, 800 concejales, y eso se va a notar en las próximas encuestas. Vamos a ver cómo van a estar las fotos, cómo va a estar el rating con las fotos con la candidata. Muchísimas gracias, María José, Natalia, por venir. Que tengan una súper buena semana. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más en CNN Chile Radio.